Buenos días, hermanitos. Entonces vamos a continuar con nuestras sesiones de los domingos, donde vamos a recordar a Ven, sígueme de nuestra Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y también estamos relacionando con una lectura de nuestros líderes de la Iglesia, ¿no? Y justamente en esta oportunidad vamos a tratar algunas ideas fundamentales de Ven, sígueme del 11 al 17 de noviembre, que está en Éter 1.5, ¿no? Y también vamos a relacionar con un discurso de confiar en nuestro Padre. Básicamente el título del discurso es Confiar en nuestro Padre por el elder David Homer de los 70 de la conferencia de octubre. Bueno, tal cual como manifiesta el título del discurso es confiar en nuestro Padre. Eh, ¿Qué entiendo yo por confiar en nuestro Padre Celestial? Hermanita Gabriela, por favor, si usted podría encontrar una relación entre confiar en nuestro Padre Celestial y esta frase que dice que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, ¿no? Sí, hermanita. Básicamente, Gracias por esta oportunidad y por esa pregunta. Con respecto a confiar en nuestro Padre Celestial, creo que siempre se nos habla acerca de confiar en Dios, confiar en Él, pero a veces pasa algo que nos abruma, nos preocupa, nos desespera, ¿no? Y en esos momentos en los que yo también muchas ocasiones me he sentido así, y quiero confiar en Él y a veces siento que pues no lo estoy haciendo, ¿no? Le pido a Él que me ayude. Y siempre cuando estoy meditando con la intención de confiar en Él, hay una verdad, ¿no? Y verdad es algo que no cambia jamás, que siempre prevalece. Y no es, las verdades son algo que podemos experimentar en nuestra vida. Por ejemplo, esa verdad es que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, ¿no? Eso ante la lógica puede parecer un poco confuso, quizá, pero cuando nosotros tenemos justo una oportunidad de aplicarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos pasando, como decía hace un rato, una situación complicada, podemos nosotros llegar a ese entendimiento. El entendimiento espiritual, las verdades espirituales, son cosas que se manifiestan a nuestro espíritu y muchas veces son ilógicas. La mayoría de las veces son ilógicas para la mente humana. Es por eso que tan solo leer las escrituras o tan solo de repente, no sé, escuchar una frase, a veces pues no va a ser el efecto hasta que nosotros la meditemos o pasemos la experiencia y podamos experimentar por nosotros mismos. Entonces, en ese momento de preocupación en el que llegue esa verdad a nuestra mente, a nuestro corazón, sobre todo, a veces no llega simplemente como un pensamiento, abrimos las escrituras y llegamos a esa parte de que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, comenzamos a sentir paz. Entonces, para mí esta verdad me lleva a la paz y me lleva a la comprensión real de que podemos confiar en nuestro Padre Celestial. así es. Justamente en la historia de confiar en el Señor, bueno, en toda esa narración de muchos hechos, el autor comenta sobre la historia de una mujer que se alejó muchos años del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando decidió regresar al Evangelio de Jesucristo, los líderes le preguntaron, ¿y por qué ha regresado? Ujú. Entonces, mira la relación que guarda, porque esta primera diapositiva es de Ven, sígueme, ¿no? Que empieza con Éter 1.5, donde dice, si bien es cierto que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que siempre debemos someternos a su voluntad, hay una segunda parte que dice, Él también nos alienta a que pensemos y actuemos por nosotros mismos, ¿no? Son dos partes. Uno, si bien es cierto que sus caminos son más altos que los nuestros y que siempre debemos someternos a su voluntad, Él también nos alienta a que pensemos y actuemos por nosotros mismos, como sucede
en la historia de Éter 1:5, ¿no? Donde el hermano de Jared tiene que tomar primero la decisión de consultar al Señor y luego pensar en qué hacer cuando el Señor le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿No? Cuando él se queja y le dice, Señor, pero los barcos que me has mandado a construir no tienen luz. ¿Quieres que viajemos en toda la... Bueno, no lo estoy repitiendo exactamente como dice, pero la idea que he captado es que le pregunta si el Señor va a permitir que ellos van a cruzar el mar en oscuridad, ¿no? Y entonces el Señor le pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti y por tu familia, por quienes van a cruzar el mar, en fin? Y entonces él va a tener que tomar una decisión y actuar por él mismo. Entonces yo entiendo esta parte, hermana, que todos tenemos que tomar decisiones. Si bien es cierto, nosotros consultamos al Señor en todo momento para tomar una decisión, ¿no? Como está en Alma 37:37. Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien, es cierto. Sin embargo, nosotros también tenemos que tomar decisiones, ¿no? Consultando al Señor. Y esta historia de Éter 1:5 tiene mucha relación con el discurso del que hemos hablado, ¿no? De confía en el Señor. Porque como le comenté nuevamente, en la historia, una mujer se aleja del Evangelio y su obispo y su presidente de estaca le preguntan, ¿y por qué has regresado al Evangelio? Y ella contesta, textualmente es en este caso, porque mi vida, lejos de la iglesia, lejos de Dios, ha sido un desastre, ¿no? ¿Y qué has aprendido durante toda esa temporada que estuviste lejos del Evangelio, de la iglesia? Y ella contesta, he aprendido por mí misma que Dios es bueno y que sus caminos son mejores que los míos, ¿no? Y justo encontré esa relación, por eso que la plasmé en esta diapositiva, ¿no? Y que en Ven, sígueme empieza que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y ella lo ha testificado después de haber pasado unas tribulaciones lejos de Dios, porque entiendo que cuando nos alejamos del camino del Señor, cuando nos alejamos de la seguridad que Dios nos brinda cuando cumplimos sus mandamientos, porque los mandamientos no son más que instrucciones para que nosotros podamos estar en un lugar seguro, lejos del lobo rapaz, por decirlo en una analogía, que nos va a de repente a causar daño y hasta la muerte, de repente no. Pero cuando nosotros estamos cumpliendo los mandamientos, estamos en un lugar seguro. Pero a veces nos podemos descarriar del camino, como una ovejita perdida, una ovejita que se lastimó su patita, en fin, y se pierde del camino y de pronto como una oveja rebelde se aleja, ¿no? Entonces va a sufrir, va a encontrarse con todo tipo de peligros afuera, ¿no? Seguramente de todo tipo, pero cuando decide regresar, ya tiene la posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo, porque ya ha experimentado lo malo, ¿no? Y entonces podrá decidir y decir que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Y yo estoy plenamente de acuerdo, hermanita Gabriela, con esta hermana. También yo sé con todo mi corazón que los caminos del Señor son más altos, son mejores que los míos.
Y muchas veces he tenido que tomar decisiones, ¿no? Y he aprendido a consultar al Señor para saber cómo actuar y qué decir, ¿no? Muchas veces en mis labores cotidianas, en el campo profesional, tengo que tomar decisiones, ¿no? O también tomo conocimiento de ciertas irregularidades, ¿no? Pero he aprendido que debo consultar al Señor como alma, ¿no? Como alma, cuando ocupó un asiento judicial como juez, él tenía acreditadas vamos a decir, los pecados, eh, de repente los delitos que habían cometido ciertas personas, pero él aprendió a consultar al Señor qué podía hacer por ellas o en contra de ellas, ¿no? Porque él tenía que juzgar. Entonces aprendió que debía consultar al Señor y que si estas personas se arrepentían, él debía evaluar la posibilidad de perdonar. Pero si las personas no se arrepentían, bueno, él tenía que tomar decisiones. Entonces, la verdad es que este tema de Ven, sígueme de esta semana y juntamente con el discurso que hemos leído, de confiar en el Padre Celestial, guardan estrecha relación y nos dan una clara idea que debemos confiar, porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que siempre debemos someternos a su voluntad, pero también Él nos alienta a que pensemos y actuemos por nosotros mismos. Esa lección es la que aprendieron Jared y su hermano, ¿no? Eh, por ejemplo, dice, la idea de viajar a una tierra que fuese la más favorecida de toda la tierra, ¿no? Pareció comenzar con Jared y el Señor concedió su petición, ¿no? Pero le dijo al hermano de Jared que construyera, ¿no? Unos barcos. Pero esos barcos, a la idea del hermano de Jared, eran barcos en los que ellos podían morir porque no entraba la luz ni entraba el oxígeno, ¿no? Y yo misma me pongo a pensar cómo habrá sido porque en ese momento de repente cómo podrían tener agua, luz, cómo podrían tener oxígeno. Pero el Señor era tan sabio que le dio instrucciones, ¿no? Que tenía que dejar una portezuela pequeña para cuando les faltara oxígeno podría abrir la puertita. Entonces, en ese transcurso, ¿usted recuerda, hermanita Gabriela, qué hizo el hermano Jared para tener luz? Claro, lo de las piedritas, ¿no? Cuando el Señor le pregunta. Sí, Yo me pongo a pensar en algo adicional con respecto a eso ahorita que está mencionándolo, y lo he aprendido sobre todo este año en especial. Es que a nosotros hay cosas que nos sorprenden, ¿no? Pasa algo y nos agarra, pero aparentemente, no sé, como de improviso, ¿no? Nos agarra. Pero me pongo a pensar, el Señor ya sabe lo que viene, o sea, ya conoce. Al Señor nada le sorprende, al Señor no le sorprende que llegó la pandemia, no le sorprende que algo pueda pasar, no le sorprende lo que estaba pasando en ese momento. Es más, Él ya conocía y me he podido dar cuenta de que el Señor ya conoce aún lo que le vamos a pedir, aún antes de que nosotros se lo pidamos. Él ya conoce nuestras necesidades, absolutamente todo. Pero a pesar de eso, Él siempre nos da la oportunidad de que nosotros le manifestemos para que nosotros podamos demostrar que confiamos en Él, porque a veces no se lo decimos a Él, lo tenemos solamente en nuestra cabeza en forma de preocupación y de repente buscamos en las personas la ayuda, ¿no? Y el último lo dejamos a Él, y me ha pasado. Pero luego cuando me acerco a Él, me doy cuenta y digo, pero Padre, o sea, tú ya sabías todo esto y para cada problema tú ya tenías una salida, ya tenías algo preparado, ya tenías algo. Entonces, igual me pongo a pensar en el hermano de Jared cuando él le habla acerca de la luz. Yo siento que el padre, es más, ya conocía lo que Jared ya estaba pensando, o sea, ya conocía todo eso, pero quería darle la oportunidad de que él pueda colaborar, ¿no? De que él pueda utilizar ese intelecto que el mismo padre le había dado.
¿no? Entonces, me hace pensar en que a nosotros es como que una vez aprendí, ¿no? El Señor no va a hacer lo que nosotros no queremos hacer, sino lo que no podemos hacer. En este caso, el hermano de Jared, pues fue con las piedritas, él ya había tenido una idea, él no fue simplemente dijo, bueno, padre, si yo no sé qué hacer, ¿no? El Señor por algo también nos ha dado una mente para comenzar a querer saber qué hacer o cómo hacer lo que Él nos manda. No, la mente a veces la usamos para preocuparnos o para sobrepensar, pero cuando usamos la mente para buscar cumplir los mandamientos, se nos van a ocurrir ciertas ideas, ¿no? Como, por ejemplo, para mí, el caso de que a ellos les manda construir un barco o barcos para que ellos puedan, ¿no? Irse, ¿no? ¿Qué me ha mandado a mí el Señor? ¿Qué barco me ha mandado a mí construir de repente en mi vida? ¿No? Yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo yo para poder esforzarme para construir ese barco en mi vida? Entonces, si yo me estoy esforzando por cumplir, por ejemplo, no parte de ese barco, él me habla acerca de crear una plataforma para compartir. Me está mandando a construir este barco, ¿no? Entonces yo puedo, así como Jared oraba y pensaba y tenía ideas para saber qué hacer, ¿no? Cómo hacer, es igual acá, ¿no? Nosotros nos va guiando, a mí, por ejemplo, siento que el Señor me va guiando, ¿no? Nosotros tenemos la idea, vamos a compartir de esta manera, estamos utilizando el intelecto que nos da para cumplir algo que el Señor pone en nuestro corazón, ¿no? Porque ambos nos puso ese corazón de querer compartir un poco más acerca de Jesucristo, de la palabra, de la iglesia. Entonces, siento que siempre en nuestra vida el Señor nos manda a construir barcos. Van a haber dificultades, a veces no vamos a saber bien cómo hacerlo. En el caso de ellos no hubo ese obstáculo, entre comillas, de no tener alumbre, de no tener luz. Y para mí esa luz que ellos buscaban representa para nuestra vida también una claridad de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Siento que estos capítulos, sobre todo ahorita, mientras lo estoy compartiendo, me hacen dar cuenta de que todas las escrituras son aplicables para nosotros, para cada cosa que nosotros estamos haciendo, aún para lo que pensamos que no. Que si ponemos nosotros nuestra confianza, como dice, en Él y estamos constantemente, usted dijo algo muy lindo que me gustó, ¿no? Ir con saber consultar. A veces estamos tan acostumbrados a ser autónomos, entre comillas, y creemos que ya tenemos todo el conocimiento, pero yo me he podido dar cuenta que aunque a pesar de que nosotros en el pasado hayamos hecho algo parecido, siempre necesitamos consultarle a él porque no nos podemos ni siquiera basar a veces en nuestra experiencia pasada. El Señor busca que dependamos de él, no busca que dependamos de algo externo, ni siquiera de experiencias pasadas en realidad, a veces totalmente, porque eso nos volvería, siento que como que más, no sé, como que bajaría nuestra fuerza de estar consultándole a él. Si yo solamente me basara de repente en la experiencia de algunas personas, en mi propia experiencia, diría, pero ¿para qué necesito yo de Dios si yo ya sé ya cómo se soluciona esto? Pero cuando le agregamos el consultarle al Señor, a veces nuestra forma de hacer las cosas cambia. Y el Señor, más allá de que algo se solucione, el Señor espera que nosotros aumentemos nuestra fe, nuestra confianza y busca mostrar los milagros, como en el caso lo mostró para Jared. También desea manifestarse en nuestra vida en forma de milagros. Hoy me pongo a pensar, ¿qué me ha mandado el Señor que hoy construya? ¿Cuál es el milagro que Él desea mostrar? ¿Tengo la suficiente fe? ¿Cómo puedo aumentar mi fe a fin de poder ser testigo de milagros, a fin de poder hacer testigos a los que me rodean de milagros? Mi vida. Y al reconocerlo, aumenta mi fe, aumenta mi humildad, aumenta mi dependencia, aumenta el reconocimiento de que Él es el Todopoderoso y esa es la verdadera grandeza para poder hacer las cosas. Reconocerlo a Él me pone en la posición en la que yo debo estar y me ayuda a ver a los demás también según la grandeza que son, ¿no? Me ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, eso, hermanita, con respecto, bueno, a las piedritas, a lo que ahorita se me venía en la aplicación para nuestra vida. Gracias, hermanita. Mire, algo bonito que justamente veo en Ben Sígueme de esta semana, dice, ¿no? El Señor, como vuelvo a repetir, le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Porque como usted bien lo dijo, el Padre Celestial también, Él quiere escucharnos mediante nuestras oraciones, ¿no? Él desea escuchar nuestros pensamientos, nuestras ideas y nos escuchará y nos dará su confirmación o nos aconsejará otras cosas. En otras cosas, en otras oportunidades hasta nos va a negar. Y debemos estar agradecidos porque de repente lo que pedimos es un riesgo total. Por ejemplo, si yo le pido una moto, estoy como loca. Pero si el Señor sabe que
gracias a esa moto, de pronto más adelante me va a pasar algo, ¿no? O por ejemplo, yo quiero un trabajo como loca, pero el Señor tiene algo mejor tal vez, o por otro lado, Él está viendo algo mejor. Entonces yo de repente debo tratar de someterme a su voluntad, pero también hacer mi parte, ¿no? Recuerdo muy bien cuando estaba postulando a un trabajo X y entonces me preparé, estudié todo, pero me pongo a pensar, ¿no? Y si no hubiera puesto de mi parte, no hubiera estudiado, no me hubiera preparado, de seguro que no hubiera tenido ningún resultado positivo. Pero bueno, me preparé, estudié. Y entonces cuando estuve en la recta final, me acuerdo que me preguntaron los jurados, ¿y usted por qué desea, no, trabajar en esta institución? Le dije, porque bueno, quiero poner en parte, poner en práctica mi experiencia que tengo, pero sobre todo porque quiero saber bueno, porque haré la voluntad de mi Padre Celestial. Si Él quiere que trabaje acá, lo haré, pero si Él no quiere que trabaje acá, no lo haré. Recuerdo muy bien. Y gracias a Dios todo salió positivo, ¿no? No sé, o sea, no sé si para mí fue muy audaz de mi parte decir algo que en toda una entrevista personal, ¿no? En una institución tan grande e importante, yo me había, como se dice, atrevido a decir esto, ¿no? Si mi padre quiere, si mi padre no quiere. Y ojo que le he escuchado a más de uno decir lo mismo. Si Dios quiere y si Dios no quiere, bueno, es la voluntad del Padre, pero tú haces también tu parte, ¿no? Porque también si no haces tu parte, y el Padre quiere escuchar nuestros pensamientos, y la manera como puedo comunicarme con Él es mediante la oración. En ocasiones lo único que nos separa de las bendiciones que tenemos con Él es el velo de la incredulidad. De pronto no creo que va a suceder y no sucede, pero si tengo fe que va a suceder, de seguro que también va a suceder, porque bien claro dice, ¿no? Que aquel que tiene fe como un granito de mostaza y la nutre, esa fe va a dar frutos como el granito de mostaza, ¿no? Entonces, dice, si podemos rasgar ese velo, puede que nos sorprendamos de lo que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros. Nos vamos a sorprender porque el Señor nos da tanto que en alguna oportunidad, bueno, siempre que puedo, doy mi testimonio y digo, ¿no? El diezmo, discúlpeme hermanita que haga esa relación con el diezmo abre las puertas de los cielos y te derraman bendiciones que no podrías comprar. Son tan grandes las bendiciones que si tuvieras todo el oro del mundo no podrías comprar esas bendiciones. Me ha pasado. Ni con todo el oro del mundo podría comprar esas bendiciones. Y el Señor, he sido tan bendecida que, que sinceramente debe ser porque algo bueno se habrá hecho, ¿no? Entiendo. Algo bueno se habrá hecho y que el Señor bendice tanto nuestras vidas, ¿no? Y por eso cuando recuerdo, cuando tenemos muchas tribulaciones, pienso en ese himno que dice, cuando te abrumen penas y dolor, cuando tentaciones rujan con furor, ve tus bendiciones, cuenta y verás cuántas bendiciones del Señor tendrás. Y me pongo a pensar esas bendiciones que son más grandes que todos los dolores, los sufrimientos. Y bueno, me recuerdo que tenemos un propósito para vivir y para seguir adelante, ¿verdad, hermanita? Entonces, lo que tenemos que hacer es creer en el Señor, rasgar el velo de la incredulidad, tener fe y reconocer las bendiciones que recibimos de nuestro Padre. Reconocer desde cuando amanecemos, tenemos ojos,
tenemos palabras, tenemos lengua, tenemos oídos para escuchar, nuestros sentidos están lúcidos, tenemos el buen ánimo para seguir adelante. Tenemos a Dios en nuestras vidas, que es nuestro regalo más grande, ¿no? Y que Él guía nuestro camino y que nosotros debemos confiar en Él y dejarnos guiar por Él, porque sus caminos son mejores que los que nosotros podamos decidir, pero tenemos que hacer nuestra parte. Como el hermano de Jared, efectivamente, Señor, quiero luz. No, no le digas. Y el Señor también le pregunta, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿No? Supongo que a nosotros nos preguntan, Señor, quiero ocupar un alto cargo, pero ¿qué quieres que yo haga por ti? Primero yo tendré que prepararme, ¿no? Ser profesional, en fin, sacar un título, capacitarme, ¿no? Estar bien, preparada. Y el Señor seguramente me va a ayudar. Presentarme tal vez a un concurso, qué sé yo, y el Señor también me va a dar. Pero si yo solamente me pongo a llorar y quiero, y no hago nada, no, pues no. Como sucedió con el hermano de Jared, él pensó y dijo, ¿qué hago? Entonces, por su parte, él efectivamente buscó unas piedrecitas blancas y le llevó al Señor, ¿no? Y oró y le dijo, quiero que me ayudes para tener luz. Y le presentó las piedritas blancas. Pero qué increíble que por su fe él pudo ver el dedo del Padre, ¿no? Tocando cada piedrecita. Y cada vez que tocaba una piedrecita, se convertía en luz, ¿no? Y entonces, él al ver que el dedo del Padre era como nuestro dedo de carne, ¿no? Se sorprendió, ¿no? Y perdió bueno, en ese momento sintió temor, pero también al final perdió el temor y le preguntó al Padre y le pidió que se le apareciera. Y el Señor se le apareció, porque su fe era tan grande que el Señor se le apareció. Y me pongo a pensar, entonces si nuestra fe es tan grande como el del hermano de Jared, y nosotros de pronto también le vamos a pedir a Dios todo lo que le pidió, bueno, en una forma similar tal vez o parecida por algo que necesitamos. Y luego vamos a tener fe en que vamos a ver al Señor. Tal vez lo vamos a ver, ¿no? Porque si Él lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no? No me pongo a pensar. ¿Qué opinión le merece, hermanita Gabriela? Su opinión final para que podamos concluir nuestra sesión. Bueno, me hace pensar en, acá noté algo mientras usted estaba hablando, ¿no? Conectar mi pedido con el cumplimiento de un mandamiento. Creo que todo lo que nosotros hagamos debería estar alineado con cumplir algún mandamiento. Por ejemplo, cuando es un trabajo, el mandamiento es ser autosuficiente. Señor, yo quiero ser autosuficiente. Necesito que me ayudes con esto para poder cumplir con mi autosuficiencia. O hay alguna mejor forma tal vez de cumplir mi autosuficiencia. Entonces, cualquier cosa que le pidamos esforzándonos por cumplir el mandamiento, siento que realmente nos va a ayudar a poder reconocer qué es lo que el Señor requiere de nosotros. Podemos creer que hay un camino específico, pero como usted dijo hace un rato, a veces hay caminos aún más elevados que nosotros desconocemos. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, no solamente con trabajo, yo por ejemplo, actualmente yo no tengo un empleo, yo tengo un negocio digital, un negocio virtual, y en algún momento cuando yo le hablaba acerca de autosuficiencia, para mí la idea era de buscar un trabajo, lo cual estuvo bien por mucho tiempo. Sin embargo, luego cuando yo buscaba al Señor, sentía que ya no era la forma, que ya no era la manera. Y mi mente no lograba concebir porque era lo único que yo conocía. Y acá viene para mí un gran aprendizaje, es que escoger la fe es escoger muchas veces lo que no conocemos, lo que para nosotros es nuevo, lo que nos puede dar un poco de temor, un poco de incertidumbre. Pero siento que la forma en la que hoy en día voy viviendo y aprendiendo me está ayudando a vivir más confiando en él, mucho más, ¿no? Entonces, yo, como le digo, muchos años creí que un trabajo era para mí, me pareció excelente, una linda experiencia en su momento. Sin embargo, con la forma en la que voy hoy en día cumpliendo el mandamiento de la autosuficiencia, hace que yo tenga que confiar más en él. Entonces, mi pregunta sería,
si el pedido que le hacemos, primero con qué mandamiento está alineado, qué es lo que nosotros realmente queremos cumplir, y si le hemos preguntado al Señor si esa es la mejor manera, porque cuando lo hacemos más alineado a la forma en la que Él espera, porque siento que ahora con esta forma de trabajo yo tengo que fortalecer mi perseverancia, mi liderazgo, mi fe, atributos que tal vez en el trabajo no las desarrollaba tanto como tal. Entonces siento que el Señor es tan sabio y siento que el Señor no busca nuestra comodidad y confort. El Señor busca a veces ponernos en lugares de un poco de incertidumbre para observarnos y ayudarnos a que nosotros lo podamos escoger a Él y podamos ver su mano obrar. Y estos últimos tiempos está cumpliendo esa promesa de que ya no va a ser posible vivir sin, ¿no?, la compañía del Espíritu Santo, sin la revelación. Y cuando lo buscamos, vamos a comenzar a tomar decisiones bastante fuera de lo común. Nuestra mente a veces va a luchar, pero sé que nosotros, si el Señor nos ha inspirado a hacer algo, podemos pedirle valentía, fuerza y cambiar. Yo estuve tantos años trabajando de una forma y para mí cambiar me costó. No estuve un año entero pensando y pensando y pensando y pensando. Me doy cuenta que hubiera podido hacerlo mucho antes. Sin embargo, a veces nuestra mente lucha, pero la fe es una certeza. A veces empieza con tan solo una esperanza, ¿no? Yo siento que el Señor quiere que estos últimos días sus hijos sean más fieles, tengan más fe, sean más humildes sobre todo. Y el Señor va a comenzar a proveer, como usted dijo, una abundancia, y a veces uno piensa abundancia en plata y no solo en plata, sino en gozo, en sentir más amor en nuestro corazón, en comenzar a tener una visión más elevada de las cosas. Es maravilloso, yo no sé cómo explicarlo. Otra cosa que le quería compartir es que el Señor, en su tiempo, yo tenía muy poco tiempo bueno, por el trabajo, trabajaba me acuerdo, de 8:30, 6:30, llegaba a mi casa de noche. Y yo había algo dentro de mí que yo sabía que yo necesitaba más tiempo para hacer cosas como ministrar, de repente también tiempo con mi familia, ¿no? Tiempo que yo no tenía, no contaba. Y había algo dentro de mí que me decía, yo realmente anhelo tener más tiempo para poder utilizarlo, para hacer más cosas. Siento que la forma del trabajo en el que estoy me encanta, me gusta, me ayuda, pero siento que me limita con el tiempo que es tan valioso, ¿no? Hoy en día tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas y hoy entiendo que es una bendición, que tuve que tomar una decisión de fe, una decisión valiente, que aún a veces todavía puedo tener un poco de incertidumbre, pero el Señor me va acompañando paso a paso y como usted dijo, ¿no? Me muestra las bendiciones, digo, wow, ahora tengo mucho tiempo, puedo estar donde yo quiera, puedo distribuir mis tiempos como yo quiera, es una bendición, como usted dijo, ¿no? En el momento de incertidumbre recuerdo la bendición que está, me enfoco en ella y el Señor me va ayudando paso a paso y voy viviendo la vida que Él quiere que viva y con el favor de Dios, pues nos seguiremos adelante. Y esto quiero compartir en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanita Gabriela. De mi parte estoy plenamente de acuerdo con usted. Igualmente entiendo que confiemos en el Señor y, pero también hagamos nuestra parte. Y recordemos que los caminos del Señor son mejores que los nuestros. También comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a terminar con una oración y en ese caso será. Excelente. Nuestro bondadoso Padre Celestial, en esta mañana, día de reposo, día santo, te agradecemos por el alimento espiritual, por haber recordado tus bendiciones y porque nos has nutrido de tu palabra, por, por el amor que nos demuestras, por habernos rescatado del mundo y habernos llamado a formar parte de tu obra, que es la iglesia de Jesucristo, donde te hemos conocido, conocemos tu amor, tu misericordia, donde has permitido que nosotros crezcamos más espiritualmente. Estamos muy agradecidos por tu santo evangelio y te pedimos que nos acompañes también con tu Santo Espíritu el día de hoy, que bendigas a nuestras familias y a nosotros mismos. En el nombre sagrado de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.